Bueno, hemos venido, mis amados hermanos, estudiando versículo a versículo la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ya hemos visto los primeros 7 versículos. Hoy vamos a entrar en el versículo número 8. Vamos a abrir nuestras Biblias. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15. ¿Ya todos? Dice así la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y hoy, Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a que podamos recibir esta palabra que viene de ti. Y que también, Señor, si al abrir mi boca sea la palabra que viene de ti, Señor. No ideas de hombres, no ideas filosóficas, no pensamientos humanos, sino lo que tú quieres comunicarnos, comunicar a tu pueblo, Señor, para crecer en el conocimiento tuyo. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. En nuestra vida diaria podemos nosotros aprender de diferentes maneras. Podemos aprender a través de la lectura de buenos libros. Aprendemos también a través de clases que dan los maestros, a través de los diferentes trabajos que podamos nosotros hacer de investigación, cosas similares en las cuales nosotros podemos aprender. Pero una de las cosas que tenemos que también saber es que debemos aprender de otras personas y particularmente de aquellas personas que están alrededor nuestro, de aquellas personas que son mentores, de aquellas personas que son ejemplo. Y cuando nos relacionamos con esta clase de personas, comenzamos a conocer sus vidas, comenzamos a conocer cuáles son sus prioridades, qué convicciones hay en ellos y qué tanta devoción realmente hay en sus corazones eh, por el Señor. Aquí en este texto que acabamos de leer y en los iniciales también, vemos cómo Pablo comienza a manifestar quién es Él. Él expone su corazón y él dice, mire, yo soy este. Y comienza a decir quién es Él, antes de él comenzar a exponer estas verdades del Evangelio. Ahora tenemos nosotros que ver y examinarnos también a cada uno de nosotros cuál es la razón de nuestro servicio a Dios. Hay algunas personas que sirven de manera legalista, tratando a veces de ese servicio de ganarse el favor o ganarse la salvación de Dios. Otros lo hacen por temor, porque si no lo hacen, Dios se va a desagradar y hasta podemos de pronto perder la salvación o podemos ser disciplinados o castigados. Otros sirven también a causa de su ganar prestigio o ganar estima delante
de los otros, porque dicen es que estar en el liderazgo le da a uno cierto estatus. Otros para ganar posiciones, posiciones dentro de la misma iglesia, y algunos para también quererse enseñorear a las personas que están bajo su cuidado. Otros pueden estar sirviendo también por puras apariencias, para que digan, esta persona es una persona justa, es una persona servicial, ¿cierto? Otros por presión a veces de sus mismos compañeros o de los padres o de la familia. Otros porque quieren aparentar algún nivel de eh, conducta moral y que se vean más espirituales. Otros a veces son obligados por los mismos padres, u otros también por costumbre, por hábito. ¿M? Y otros más también pueden estar sirviendo al Señor para obtener buenas ganancias económicas. Y fijémonos que todos estos motivos de servicio son externos, ¿cierto? Que no tienen nada que ver con realmente eh, la base de nuestro servicio espiritual. Debemos servir con un deseo profundo de poder agradar al Señor y de glorificar al Señor. Miremos lo que dice allá en Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, nuestro servicio a Dios no tiene que ser para nosotros, sino tiene que ser para la gloria de Dios. Y fíjemos que aquí está hablando no solamente de cosas tan espirituales, ¿no? No podríamos decir que comer o beber sea tan espiritual. Lo necesitamos como humanos. Pero aún esas cosas que hacemos a diario en nuestras vidas deben ser para glorificar a Dios. Nuestro trabajo que realizamos cada día está glorificando a Dios. ¿Nos gozamos en medio de ese trabajo? ¿O nos estamos quejando del jefe? Estamos diciendo, merezco un mejor puesto, merezco un mejor sueldo. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Para qué nos casamos? Muchos dicen para ser felices. Y ese no es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio también es glorificar a Dios. El hombre sirviendo a su familia, la mujer sirviendo a su familia, teniendo hijos que se fundamenten en los principios del Señor. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos? ¿Para qué nos reunimos? Para que el Señor sea glorificado. Cuando nuestros motivos son erróneos, mis amados hermanos, estamos perdiendo. Estamos deshonrando a Dios. Puede ser, mis amados, que comencemos nuestro servicio al Señor de una manera transparente, de una manera genuina, pero a veces con el tiempo estas intenciones eh, se van contaminando, se va perdiendo ese primer amor y a veces se comienzan a hacer las cosas ya por rutina y se convierten en actividades superficiales que no están honrando y glorificando al Señor. Ahora, cuando lo hacemos por motivos correctos, vienen a veces la tentación de, de desviarse uno. ¿Por qué? A veces por lástima, a veces por resentimiento, cuando a veces se realiza un trabajo para el Señor y nadie nos agradece. Nadie ve lo que estoy haciendo. Mi trabajo pasa totalmente desapercibido. Nadie nunca me ha dado las gracias. Pasa comúnmente, ¿no?
que se ha servido a muchos hermanos durante mucho tiempo y se ha invertido parte de nuestra vida en la vida de otros y de un momento a otro desaparece. Se van sin siquiera decir chao, adiós, ni siquiera gracias. Y muchas veces eso a veces se convierte en motivo de resentimiento. Ahora, vemos que de pronto el apóstol Pablo se vio también tentado por algunas de estas situaciones particulares puestas por Satanás. Él recibió muchísima oposición. Encontró iglesias, encontró congregaciones bien carnales. Si ustedes leen los libros de Corintios, las cartas a los Corintios, ven eso. Pero el Señor fue y usó a Pablo de una manera poderosa, a pesar de todas las oposiciones, de todas las situaciones difíciles que él tuvo que enfrentar. ¿Desagradó Pablo a muchas personas? A muchísimas personas lo quisieron matar y muchas veces lo consideraron también muerto. Incluso a las personas que el mismo Pablo sirvió, a veces encontró corazones desagradecidos. Pero esto no fue motivo para llevarlo a la amargura, ni a la autoconmiseración y decir, pobrecito yo sí he trabajado y mire cómo me pagan. ¿Sí? Eh, Pablo aquí en esta carta a los romanos, él expone los motivos espirituales por los cuales él quería ir hasta Roma para poder ministrar a estos hermanos. Manifiesta él un gran afecto por estos hermanos y hay una gran sensibilidad espiritual en esta carta. Él hay en su corazón una genuina devoción a Dios y un genuino amor hacia ellos. Aunque Pablo ni fue el fundador de la iglesia de Roma, ni tampoco conocía a estos hermanos, pero en su corazón había esa pasión por ir a ministrarles y compartir con ellos. Muy bien. Ahora, hay una palabra clave en este pasaje que acabamos de leer que dice, Dios a quien sirvo en mi espíritu. Recordemos que el apóstol Pablo había sido criado como en el judaísmo fariseo. Él estaba bien familiarizado, ¿cierto?, con todo este estamento religioso judío, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos, el Sanedrín, ¿sí? Y él sabía que este servicio que se hacía a Dios en el judaísmo, en la mayoría de los casos era un servicio externo, ¿cierto? Un servicio rutinario, un servicio muy superficial. Y muchos de estos intereses eran intereses, lógicamente, egoístas, ¿sí? Y recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo a la mujer samaritana allá en el pozo de Jacob. Ya en Juan 4, 23 y 24 dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto nos está diciendo ahora, la adoración verdadera eh, no implica que tiene que haber un sitio particular para la adoración, ¿cierto? O algún tipo particular de ritual o algún tipo de actividad o formalismo creado o ideado por el hombre. Así que antes de que Pablo fuera salvo, Pablo mismo había estado sirviendo dentro de este sistema religioso de una manera externa, de una manera interesada. Veamos lo que dice en su carta ya a los Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses 3:4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más,
circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando el Señor tiene ese encuentro con Pablo, ¿qué pasa en la vida de Pablo? Su vida gira totalmente alrededor de Cristo, de el servicio al Señor, de adorar al Señor, de que él pudiera ser un verdadero adorador. O sea, ¿cuál era el verdadero motivo de Pablo? ¿Qué había en su corazón? Primero, el amor profundo por su Señor y Salvador, la manera como él lo conoció a través de la revelación que tuvo allí en el camino a Damasco. Ya a Pablo no le interesaban sus propios planes. A Pablo ya no quería hacer el diseño de su vida que él había ideado y llevarlo a cabo a través de un sistema religioso. Ya Pablo no estaba enfocado en sus propias capacidades. Ya Pablo no estaba eh, eh, siendo influenciado por los demás, por las demás personas que estaban a su lado. Y dejó también de un lado toda esa tradición religiosa. Ni siquiera estaba tampoco esforzado en querer en sus propios medios y en sus propias fuerzas de querer guardar la ley de Dios. Pablo realmente no estaba interesado en querer agradar a los hombres o quererse agradar a él mismo, sino al Señor. Miremos lo que dice allá en su carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Dónde estaba el foco principal de Pablo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba centrado toda su visión? En glorificar a Dios. ¿Cómo? Mediante la proclamación de el evangelio, de esa gracia salvadora. Y él vivió su vida conforme a ese principio en su vida, no en agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Efesios lo manifiesta, en Efesios lo manifiesta, Efesios 6:6. ¿Qué dice Efesios 6:6? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, el propósito y la motivación que había en el corazón de el apóstol Pablo era que el Señor fuera glorificado. Ahora, Pablo en muchas ocasiones se enfrentó a situaciones muy difíciles. El servicio, mis hermanos, no siempre es algo placentero. No es siempre es algo divertido. Porque algunos piensan en entrar a la vida cristiana y que todo ahora va a ser todo un colchón de rosas. Pero se olvida que el colchón de rosas también tiene palos con espinas, ¿cierto? Y la palabra dice que ni aun el Señor Jesucristo se agradó a sí mismo. Ni aun el Señor Jesucristo
se agradó a sí mismo. Veamos lo que dice Romanos capítulo 15. Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, el apóstol Pablo servía con la misma intención, no de agradarse a sí mismo, no de recibir la gloria, sino que la gloria fuera dada al Señor. Él no estaba esperando que fuera honrado por los hombres. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciase el evangelio. ¿Será que alguno de nosotros podemos decir, así como dijo Pablo? Hay ese deseo, esa necesidad en nuestros corazones de anunciar el evangelio. Mis hermanos, a veces queremos vivir un cristianismo demasiado light, demasiado superficial, un cristianismo donde no cueste mucho, donde pueda dar lo que yo quiero dar, pero que de ahí no me vayan a pedir más. Y el verdadero cristianismo exige todo de nosotros. Ahora, en estos versículos del primer capítulo del 8 al 15, eh, vamos a mirar algunas marcas distintivas de lo que es un verdadero siervo del Señor. Creo que hoy alcanzamos a compartir unas 3 o 4, más o menos son como 10. Y vamos a ver la primera. Veamos el versículo 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cuál es esa primera marca del verdadero discípulo? La gratitud. Pablo dice, estoy agradecido por lo que Dios ha hecho por mí. Y estoy agradecido también por lo que Dios ha hecho en ustedes y lo que sigue haciendo por medio de ustedes. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Ahora, mis amados hermanos, eh, ¿por qué Pablo agradece de esa manera? Primero, por el tipo de relación que tenía Dios con él, o más bien Pablo con Dios. Y por eso dice que da gracias a mi Dios, a mi Dios. En ese tiempo, ninguno podría haber mencionado esta frase de esta manera, porque primero no se podía más, en la religión judía no se podía mencionar el nombre de Dios, ¿cierto? Y que Pablo lo utilizara a mi Dios, como si fuera, es un pronombre personal, pero como si fuera particular, de tener un salvador, de tener un amigo tan cercano. Pero Pablo sigue diciendo que servía a Dios en su espíritu. Y da Pablo gracias a Dios, dice, mediante Jesucristo. Vemos que es el único y eterno mediador entre el hombre. El mismo Señor dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Por eso que como creyentes tenemos el privilegio de poder decir, mi Dios. En la oración del Padre nuestro, el Señor nos enseña nuestro Padre. Padre nuestro. O sea, tenemos acceso al Padre mediante el Señor Jesucristo. Dice el autor allá de Hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué?
para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Y por eso también podemos decirle a Dios, Abba, Abba, Padre. ¿Mm? Muy bien. Ahora, la cercanía que Pablo tenía con sus hermanos era muy fuerte, aunque todos estos hermanos que estaban en Roma, pues eran desconocidos para él. Pero Pablo está diciendo, mire, doy gracias a mi Dios con respecto a todos vosotros. Estaba agradecido por todos los creyentes que estaban en Roma y estaba cobijando a todos los hermanos sin distingo alguno de raza o de nacionalidad. Ahora, en la mayoría de cartas el apóstol Pablo expresa su gratitud por todas aquellas personas a las cuales él está escribiendo. Solamente en una carta no da gracias que fue a la carta a los Gálatas. Se habían apartado del Evangelio y se habían nuevamente inclinado otra vez hacia el judaísmo y a las obras de la carne. Ahora, Pablo escribe esta carta a los romanos cuando él se encontraba en Corinto y en ese tiempo pues estaban allí maquinando para matarlo y él iba camino a Jerusalén y allí en Jerusalén él iba a ser encarcelado y posiblemente podría también encontrar la muerte. Pero él qué hizo? Dar gracias y seguir adelante. Dar gracias y seguir adelante. Muy bien. Ahora, Pablo estuvo también preso en Roma, ¿no? Varios años. eh, Le fue otorgada casa por cárcel, mientras tenía una audiencia allí con César. Y mientras estuvo allí, él escribió varias cartas, cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón, que esas se llaman las cartas desde la prisión, ¿no? O epístolas de prisión. Y en cada una de esas cartas, Pablo da gracias por sus hermanos. Ahora, ¿qué tanto nosotros damos gracias por nuestros hermanos? ¿Qué tanto damos gracias en nuestras oraciones por nuestros hermanos? Mis hermanos, el ejemplo que tenemos en el apóstol Pablo es excelente. Cuando ora, da gracias por sus hermanos. O no se quiere ni siquiera acordar de ese hermano cuando usted está orando. Eso tiene que ser parte vívida de la iglesia. Yo no puedo ser parte de la iglesia y olvidarme de los demás. Yo no puedo ser parte de la iglesia y no tener comunión con los demás. Hay algunas personas que se limitan simplemente al culto dominical, entran, como entrar a una misa y salen y listo, yo soy cristiano. Eso no es ser cristiano. El ser cristiano implica una relación. El ser cristiano implica estar acoyuntados. Eso implica ser cristiano, ser parte del cuerpo de Cristo. Recordemos que habíamos visto la vez pasada que el miembro que está suelto, que no está acoyuntado, que no tiene ninguna coyuntura por encima ni por debajo, está muerto. Un dedo que se caiga, ¿qué le pasa al dedo? Se muere, mis amados hermanos. O sea, el concepto de iglesia que da la palabra es un concepto tan profundo y tan amplio que tenemos nosotros que entenderlo. Porque si no, vivimos una religión más para tratar de, para que nuestra conciencia no nos acuse. Sí, yo voy allá, chévere, cuando puedo. Cuando no tengo otra actividad más importante, entonces voy a las reuniones, porque es que yo tengo muchas actividades. En todas esas y cada una de esas cosas uno muestra cuál es realmente la motivación que hay
en su corazón. ¿Y por qué Pablo está dando aquí gracias a estos cristianos que estaban en Roma? Particularmente por su fe, una fe profunda. Dice que estaba siendo anunciada, proclamada por todo el mundo, ¿m? Por todo el mundo. Ahora, nuestra fe está siendo proclamada. Nuestra fe afecta a nuestra familia siquiera, afecta a los que están alrededor nuestro. Ahora, no se trata de la fe salvífica, esta fe de la cual el apóstol Pablo está hablando aquí, sino de esa fe que nos mantiene perseverando. Esa fe que como resultado va a dar crecimiento a la persona. Esa fe que va a producir fortaleza espiritual. Y es una fe que también va a producir persecución, va a producir rechazo. Y los creyentes en Roma estaban viviendo realmente en la boca del lobo, porque vivían esa fe con integridad, con credibilidad. ¿Por qué queremos ser conocidos? Algunas congregaciones son conocidas porque tienen una estructura arquitectónica impresionante. ¡Wow! Otras porque es que hay un carisma en el pastor tenaz, es un hombre tan carismático y con una cantidad de dones. Otros porque es que no, eso allá hacen unas obras de teatro magníficas. Otros porque es que tienen toda una orquesta para la alabanza. O es una iglesia, mire, allá van más de 10.000 personas. O es una iglesia que mire los recursos económicos que tiene. Esta iglesia de Roma era conocida por causa de su fe. Una cantidad de santos redimidos manifestando la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Y esa congregación fue conocida, dice que en todo lugar. Tenemos que estar, mis amados, agradecidos con el privilegio que el Señor nos da de poder ministrar y compartir el Evangelio con otras personas. Ojo, Dios nos está dando ese privilegio, ¿lo estamos utilizando? Estamos utilizando el privilegio de ministrar ese servicio espiritual verdadero. Ahí está lo verdadero, lo eterno. ¿Estamos dando a otros? Estamos dando gracias por lo que el Señor está haciendo primero en nuestras vidas y en el corazón de los que estamos sirviendo. Fíjense que Pablo guardaba la esperanza. Yo quiero ministrarles, pero también recibir de parte de ustedes lo que Dios les ha dado. Un verdadero creyente no está satisfecho. Primero, desea conocer más a Dios. Está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida y está haciendo, permitiendo que a través de su vida, en la vida de otros. Pero los cristianos superficiales, ellos están satisfechos con lo que tienen. Y pocas veces son agradecidos. Están enfocados en sí mismos. Están enfocados en sus apetitos, en sus deseos. Y generalmente son personas más resentidas que agradecidas. ¿Qué tan agradecidos somos? ¿O qué tan resentidos somos?
Un corazón ingrato, mis hermanos, es un corazón totalmente egoísta, un corazón que está centrado en sí mismo, egocéntrico y legalista. ¿Cómo era el corazón de Pablo? Corazón agradecido porque estaba enfocado en Dios, en lo que Dios estaba haciendo, tanto en su propia vida como en la vida de otros. Y cómo a través de su vida y de la vida de otros, Dios estaba cada vez más extendiendo el reino de Dios. Muy bien. Un segundo aspecto es, en Pablo había un espíritu comedido, un espíritu diligente, ¿m? Un espíritu de servicio. Miren lo que dice el versículo 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La primera parte del versículo 10. ¿Cuál es la otra marca de el verdadero siervo del Señor? ¿Cuál es? Un espíritu que está interesado en los demás. Un espíritu que está interesado en los demás. ¿Qué tan interesados estamos en los demás? Dios a quien sirvo en mi espíritu. Servir, rendir culto, adorar. Es lo que significa la palabra en el griego. Cuando nosotros ministramos la palabra del Señor a otros, estamos sirviendo, o sea, estamos adorando, estamos rindiendo culto. De ahí la importancia de un corazón dispuesto, un corazón puro, un corazón consagrado. El servir al Señor requiere un compromiso total, un compromiso sin reserva. Y es lo que manifiesta el apóstol Pablo aquí, permitiendo que el Espíritu Santo fluyera en él, llevándolo a hacer la voluntad de Dios. Y por eso lo afirma ya en el capítulo 12, la misma carta a los romanos, ¿cierto? ¿Qué dice? Él clama para que, o ruega a los creyentes, dice que por las misericordias de Dios, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Estamos sirviendo a Dios a través de nuestro culto racional? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra un culto racional para el Señor? Fíjense que aquí no se trata de un culto irracional, un culto sentimental, un culto que está apelando a nuestras emociones o a cómo me siento yo en determinado momento. Aquí está hablando de un culto que tiene que ver con mi intelecto, con la manera de pensarla, con la lógica. Por eso somos seres racionales. ¿Cómo es ese culto racional? ¿Cómo se logra? Pues negándonos a este mundo. Ahí lo sigue diciendo en el versículo 2. Renovando nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué nos renovamos? Para que podamos entender, para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. A eso hemos sido llamados, mis amados hermanos. A eso hemos sido llamados. Muy bien. Fíjense que el servicio primordial, básico, fundamental de Pablo para el Señor estaba centrado
en la predicación del evangelio de su Hijo, dice ahí. El evangelio de su Hijo. Todas sus energías, todas sus fuerzas, toda su capacidad, todo su ser dedicó para adelantar este trabajo, para predicar el evangelio, para que todos creyeran, para que a todos llegara el mensaje del evangelio. Nuestro interés es que todos conozcan el evangelio. Mis amados hermanos, nuestro interés es que todos conozcan el evangelio, aunque ellos no conocían a los hermanos que estaban en Roma. Pero el Señor le había dado esa labor, ese trabajo. ¿Qué tanta sinceridad, qué tanta eh, vocación realmente hay en nuestra vida cuando queremos compartirle a los demás? ¿Lo hacemos con la intención de glorificar a Dios? Si es que lo estamos haciendo, porque esa es la labor que tenemos que hacer. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Que él estaba siempre acordándose de ellos sin cesar, siempre en sus oraciones, sin cesar y siempre. Un énfasis negativo y positivo, ¿no? ¿Qué tanto nosotros estamos acordándonos de nuestros hermanos? ¿Qué tanto estamos acordándonos de las personas a las cuales estamos compartiendo el evangelio? La vida cristiana no se trata solamente de ser buenos oidores. La vida cristiana se trata de ser hacedores de la palabra. ¿Cuántos de sus hermanos están en su lista de oración? Ah, ¿había que hacer una lista? ¿Sí sabía que tiene hermanos? Y es nuestra responsabilidad también estar orando por ellos. Los que oran por sus hermanos, ¿cómo oran por sus hermanos? ¿Cómo oran? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo el apóstol Pablo intercedía por sus hermanos. Vayamos a la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versos 11 y 12. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué está pidiendo ahí el apóstol Pablo por sus hermanos de Tesalónica? Oramos por estas personas, por estos hermanos, para que sean dignos del llamamiento que tú, Señor, les has hecho. Que tu propósito, ese propósito de bondad, de misericordia, de amor, se cumpla en ellos. Que toda obra de fe sea manifestada con ese poder. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea, que cada una de estas vidas glorifiquen a Dios. Vayamos a la primera carta de Tesalonicenses 5:17. Larguísimo ese versículo. ¿Qué dice? Orad
sin cesar. Pablo oraba intensamente. Pablo oraba permanentemente. Otro texto, Efesios, capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No sé, pero a veces se tiene el concepto en algunos cristianos de que la oración es un relleno. Hermano, vamos a orar. Ay, no, me gustaría mejor ir al concierto de fulanito de tal. Cuando se cita a la gente a oración temprano, ¿por qué llegan después de la oración? Porque realmente no tienen el concepto del valor tan profundo que hay en la oración. No les importa. Desconocen esa herramienta poderosa, primero de relación con Dios, de crecimiento mutuo en la intercesión unos con otros, por otros. Romanos 15, verso 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. No estaba pidiendo por sus propios intereses. ¿Por qué estaba pidiendo Pablo? ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 31? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Para poder cumplir el propósito de Dios. ¿Qué tanto se parecen nuestras oraciones a las oraciones espirituales que hacía el apóstol Pablo? Ahora, eso no significa que no debamos hacer peticiones específicas, ¿sí? Son válidas. La palabra dice que pongamos nuestras peticiones delante del Señor con oración y súplica en el Espíritu, pero que como congregación, como iglesia, nos corresponde interceder los unos a los otros en estos términos en que oraba el apóstol Pablo. Miremos otro texto allá en Efesios capítulo 3. Verso 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué somos fortalecidos? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Mis hermanos, ¿estamos orando de esa manera? Fíjense, a veces oramos en contra de la voluntad de Dios, porque no conocemos cuál es el propósito de Dios particular. ¿En qué casos? Una persona pasando por una dificultad, una prueba, y nosotros oramos, Señor, quítale esa prueba, Señor. Sácalo de allá, Señor. Cuando el propósito de Dios había sido, o es, pasarlo por esa
prueba para ser aprobado. Y cuando nosotros no entendemos eso, entonces oramos en contra de la voluntad de Dios. Pasa lo mismo también cuando a veces oramos por los enfermos, ¿no? No significa que no vamos a orar, claro que tenemos que orar por los enfermos, pero primero necesitamos conocer cuál es el propósito de Dios. ¿Recuerdan a Pablo? Dice que él tenía un aguijón en su carne. ¿Cuántas veces oró a Dios porque se lo quitara? 3 veces, dice la Biblia. ¿Y qué le dijo el Señor? No te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, pensamos que la enfermedad viene por culpa de Satanás? O también a veces le echamos la culpa al pecado, ¿no? Aunque en cierta medida la consecuencia del pecado también es enfermedad, pero no todas las veces. Pues tenemos que discernir. ¿Recuerdan cuando el Señor sana a un hombre que estaba enfermo y los discípulos le dicen, bueno, ¿y este por qué? ¿Por causa de quién era que estaba ciego? Creo que era que estaba, ¿cierto? ¿Quiénes pecaron? ¿Él o sus padres? ¿Y qué le dice el Señor? No fue por causa ni él ni de sus padres, sino por causa de la gloria de Dios, para que Dios, la gloria de Dios fuera manifestado a través de la sanidad de esta persona. Pero tenemos que ser cuidadosos también con la manera como nosotros oramos y pedimos al Señor, porque a veces queremos orar imponiendo nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Señor, yo es que yo pido, yo declaro. Oh, ¿qué es lo que va a declarar? Un tuitico. Nosotros lo que tenemos que declarar es el Evangelio. ¿Eh? Tenemos que declarar y manifestar, proclamar el Evangelio. Pero a veces utilizamos esas declaraciones para ordenarle a Dios lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ojo con eso. Nos creemos más de lo que somos. ¿Qué más? ¿Cómo más ora Pablo? Además, miramos la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mis amados hermanos, tenemos que interceder los unos por los otros. Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Así ora por sus hermanos? Mis amados hermanos. Fíjese que el contenido de todas estas oraciones es un contenido espiritual. Oró por sus hermanos particularmente, pero también oró por grupos de creyentes. ¿Para qué? Para que sus corazones estuvieran totalmente fundamentados, fundidos con el corazón de Dios. Para que el conocimiento de la palabra de Dios fuera
amplio, vasto, completo, para que la obediencia a esa voluntad de Dios sea una obediencia perfecta. ¿Estamos orando eso, mis hermanos? Bueno, otra característica la vemos en el versículo 10, la parte B, dice, rogando de que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Fíjese que Pablo no solamente oraba por la iglesia, ¿cierto? Sino que él entendía que era un instrumento también para bendecir a la iglesia. Y él siempre había tenido el deseo de ir a Roma a visitar a estos hermanos. ¿Qué tantos dispuestos estamos nosotros a servir en la iglesia para solucionar las cosas que vemos que no están bien en la iglesia? Planteo de otra manera. Si yo veo que hay una situación de déficit en la iglesia, no es que allí falta amor, no es que allí falta alguien que tiene que servir a los ancianos o que tiene que visitar. ¿Qué estoy haciendo yo que veo que estoy viendo esa necesidad para suplirla? La iglesia generalmente, en la iglesia más bien hay personas que son rápidas para criticar, pero que no quieren ser usadas por Dios para resolver esos problemas. Están esperando que los demás lo hagan, que el pastor lo haga, ¿cierto? El pastor es el que tiene que ministrar, el pastor es el que tiene que compartir la palabra, el pastor es el que tiene que arreglar las sillas y tener el templo lindo, el pastor es el que tiene que estar mirando a ver si las personas se enferman o no se enferman, el pastor es el que tiene que estar visitando, el pastor tiene que compartir el evangelio, el pastor es el que tiene que hacer ovejas, el pastor... Eso no es lo que dice la Biblia, mis amados. Entonces, ¿el pastor sería el todopoderoso? ¿Y sería el cuerpo del pastor, no sería el cuerpo de Cristo? La iglesia es un cuerpo, el pastor tiene una función y el resto de hermanos tienen las demás funciones que tienen que ejercitar y que tienen que ponerla al servicio del cuerpo de Cristo. Para la carne lo más fácil es criticar. Es decir, es que aquí no hay esto o no hay aquello. ¿Qué tan rápidos somos? ¿Somos la pistola más rápida del oeste para criticar? Y muchos están dispuestos a decir, Señor, trae, trae más personas para esto, porque hace falta esto. ¿Cuál fue la actitud de Isaías? ¿Recuerdan cuando Isaías tuvo ese encuentro con el Señor y el Señor le pregunta, ¿a quién enviaré? Isaías no dijo, mira Señor, envíalo a él. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Estamos, mis amados, dispuestos a funcionar en el lugar donde Dios nos ha puesto? ¿Qué hizo Pablo? Él estuvo rogando por mucho tiempo. ¿Para qué? Para poder visitar a Roma y ministrar a esos hermanos y ser ministrado también por ellos. Y él esperaba que pronto pudiera ir. Por eso dice que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y ese deseo de Pablo siempre estuvo dirigido por la voluntad de Dios, no por sus propios deseos, no por sus propios anhelos, sino por la gloria de Dios. Ustedes recuerdan cuando el profeta Agabo hace
declara una profecía con respecto a Pablo. Miremos lo que dice allá en Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, verso 11, desde el 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, a quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Ojo que eso se parece mucho a lo que dicen hoy en día los profetas. Vas a ir a las naciones, vas a predicar, vas a tener una iglesia próspera, los recursos van a venir a tus manos. ¡Wow! ¿Qué es lo que dice con respecto a Pablo? Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Estaba Lucas y los otros diciendo, "No, Pablo, no subas a Jerusalén. No vayas a Jerusalén". ¿Sí? Entonces, versículo 13, Pablo responde, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él estaba plenamente convencido y estaba siendo plenamente guiado y hacer lo que Dios tuviera que hacer. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer la voluntad de Dios a cualquier precio? Ahora, ahí viene una pregunta interesante. Si yo oro, ¿puedo cambiar el plan de Dios? Porque Dios tiene un plan. Entonces, ¿qué propósito tiene la oración? Podemos preguntarnos, ¿cierto? Nunca se han hecho esa pregunta. Si hay un plan determinado, hay un plan fijado desde antes de la creación del mundo, desde el pasado eterno. Entonces, ¿para qué oramos si ya todo va a pasar, todo va a ocurrir? Hay una, una analogía del doctor Donald Gray que me parece bien interesante, que nos ilustra esta relación que existe entre la oración del creyente y la soberanía de Dios. Abro comillas, dice así. Vamos a suponer el caso de un hombre a quien le encanta la música para violín. Él cuenta con los medios para adquirir un violín muy fino y además de eso también compra el mejor radio disponible en el mercado. Arma una biblioteca con las grandes obras y partituras musicales, de tal forma que pueda leer cualquier pieza que se anuncie en la radio, colocarla en su atril y tocar al lado de la orquesta. El anunciador, el radio, dice que el señor Ormandy y la orquesta de Filadelfia van a interpretar la séptima sinfonía de Beethoven. El hombre se encuentra en su casa y coloca la partitura de esta sinfonía en su atril. Después afina su violín con las notas que escucha tocadas por la orquesta en la radio. La música que procede del aparato es algo que podríamos llamar preordenado. El hombre que está en su sala de música empieza a rasgar en su instrumento la parte del primer violín, omitiendo algunas notas y matices, perdiendo su ubicación y hallándose de nuevo. En cierto momento rompe una cuerda y se detiene a arreglarla. La música sigue por su cuenta sin detenerse. Él halla nuevamente su ubicación y toca conforme a su capacidad hasta el fin de la sinfonía. El anunciador informa el nombre de la siguiente obra que se va a transmitir y el violinista aficionado coloca la partitura de esa pieza en su atril. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, su gran deleite es rasgar con el arco las cuerdas de su violín, al lado de los violines tocados en las grandes orquestas del mundo. La música de ellos ha sido determinada de antemano. Lo que él debe hacer es aprender a tocar siguiendo el tiempo y la clave usados por las orquestas, así como seguir la partitura que también se ha escrito de antemano. Si él decide que quiere tocar el himno nacional
cuando la orquesta está en medio de una obra de Brahms, va a escucharse una disonancia y discordancia en la casa de aquel hombre, pero no en la academia de música. Después de algunos años de esta experiencia, es muy posible que el hombre se haya convertido en un violinista bien acreditado y pueda haber aprendido a sujetarse por completo a las partituras que han sido escritas, siguiendo el programa tal como es interpretado por las grandes orquestas. Como resultado de la sumisión y la cooperación, hay armonía y verdadero deleite artístico. Cierro comillas. Este es un ejemplo, una analogía, que lo mismo ocurre con el plan de Dios. El plan de Dios se sigue desarrollando, avanza hacia nosotros y se va cumpliendo día tras día como el Señor lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Hay algunos que luchan contra ese plan y al luchar contra ese plan simplemente quedan en oscuridad, quedan en tinieblas. Su orgullo, su autosuficiencia no les permite acoplarse a la orquesta. Ahora, ¿qué pasaría si una orquesta de estas permite que llegue un violinista con su propio violín sin la experiencia que debe tener? Va a ser totalmente discordante, ¿cierto? O si yo me opongo que no debemos tocar esa sinfonía de Beethoven, sino ahora vamos a tocar una de Tchaikovsky. ¿Mm? No cuadra. Entonces, ¿en qué consiste la oración? En aprender a tocar la melodía celestial, en aprender a tocar con la armonía del plan de Dios, la voluntad del creador, del compositor eterno, el autor de toda la armonía que hay en la vida, de toda la manera de vivir. De eso se trata la oración. Por eso necesitamos orar. Y Pablo lo hacía. Ahora, es muy popular ahora exigir cosas de Dios, demandar a Dios determinadas cosas. Pero si vamos a la palabra, eso finalmente es algo pervertido, se aleja de la verdad, es una herejía. Querer yo o cada uno de nosotros tomar el brazo de Dios y torcerlo para que se haga mi voluntad, cuando mi voluntad es pecaminosa, es imperfecta. Por eso necesitamos aprender a tocar en la melodía que toca el Señor, para que su voluntad sea hecha en mi vida, para que se cumpla el propósito de Dios en mí, yo lo pueda entender y no vaya en contra de ese propósito. Por eso oramos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, no, no mi voluntad. Ahora, hay muchos ministerios que se proclaman como los salvadores, como los mesías, y utilizan, o los ungidos, y utilizan grandes estrategias, por decirlo así, para ganar el mundo para Cristo. Y permanentemente uno está escuchando de muchas de esas estrategias, ¿no? Este es el plan perfecto para evangelizar. ¿Se han escuchado eso? Tenemos estos 12 pasos para ganar discípulos. Estas son las herramientas para tener una iglesia gigantesca. Eso lo escuchamos
permanentemente, mis hermanos. Y esos son planes de hombres. Se están viendo desde una perspectiva humana. ¿Cómo fue el ministerio del Señor Jesús? Estuvo enfocado en 12 hombres. 12 hombres. Él fue a los sitios de gobierno, a los palacios, a convencer a esos grandes mandatarios de la época y a evangelizarlos. No. ¿Dónde predicó él? Los sitios más recónditos, más pobres. ¿Mm? ¿Cuántas campañas hizo para recolectar dinero para su ministerio? ¿Cuántas? ¿A cuántos hombres de prestigio recurrió para avanzar en su ministerio? ¿De acuerdo, mis amados hermanos? Y a veces nosotros queremos marcar un ministerio porque es que mire la cantidad de personas que tiene. Wow. Y mírelo cómo se mueven en esa unción y en esos dones carismáticos. Uy, allí sí se siente. Si hubiéramos caminado con Jesús, hubiéramos dicho lo mismo de él. No, pero echar pata para arriba y para abajo con Cristo, no, hermano. Y además dejando la familia y todo. ¿Y qué? ¿Y me van a pagar o qué? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah, mis amados? ¿Cómo categorizaríamos hoy a Cristo? ¿Cómo? ¿Qué nos ha mandado a hacer el Señor? A predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio. Y todo esto, mis amados, tiene que ir unido. El amor hacia nuestros hermanos, la oración, la intercesión, el servicio que debemos dar, nuestra relación con Dios para que nos lleve a hacer la voluntad de Dios y tener un corazón agradecido. Agradecido. Que esta palabra, mis hermanos, realmente sea escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo del Señor. Hoy vamos a dejar ahí y el próximo domingo, Dios mediante, continuaremos ya con el versículo 11 hasta terminar ese texto que leímos hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, hay tanta necesidad en cada una de nuestras vidas de poder conformarnos a la imagen de Cristo, a los planes tuyos, a ser ese verdadero siervo, Señor, que tú quieres que cada uno de nosotros seamos. Señor amado, te pedimos que en tu infinita gracia y en tu infinita bondad seas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos nosotros realmente comprender, oh Dios, el llamamiento que tú nos has hecho y que junto como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos llevar a cabo, Señor, ese trabajo y esa gran comisión que nos has encomendado para la honra y para la gloria tuya. Hoy, Señor, bendigo a tu iglesia, a cada miembro con un corazón, Señor, agradecido, con un corazón diligente, con un corazón, Señor, que que se incline cada día más a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo sea trayendo esa iluminación y quitando todo velo de tinieblas y de oscuridad. Que podamos salir, Señor, de esa zona de confort en que nos encontramos y poder realmente ser esos siervos que tú has llamado a ser a cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.